el hecho jurídico, es todo fenómeno de la naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considera atribuible. Consecuencias jurídicas. Tales consecuencias o efectos pueden considerar en la creación de la modificación, transferencia, transmisión, expansión de un hecho. Los hechos jurídicos son calificados por el derecho de acuerdo a ciertos valores, atribuyéndoles determinadas consecuencias, configurándolos y tipificándolos objetivamente como integrante del supuesto de la norma, llamándose esta ley, tratado, ordenanza, decreto, resolución, entre otras más. Es decir, son esa inmensa variedad de hechos, naturales o sociales, que por la trascendencia que tienen en la vida de la relación del ser humano son configuradas abstractamente en el supuesto de hechos de las normas que integran el ordenamiento jurídico, enlazándose determinado efecto constituyente, modificando el extensivo de las relaciones jurídicas. Por eso se dice que los hechos jurídicos son que están más previstos por el ordenamiento jurídico, o también que son los hechos que están inmersos en primer lugar, con la reforma más acudible, ¿no? En la estructura de la norma constituyendo el contenido del supuesto normativo. Tenemos también las clasificaciones del hecho jurídico. Los hechos son acontecimientos sustantibles del ser prohibidos por nuestros sentidos. Todos ellos pueden analizar según distintos criterios. De acuerdo con la ordenanza, le voy a hablar unos puntos. De acuerdo con la ordenanza con su origen, los hechos son humanos o naturales. Segundo punto, de acuerdo con la Constitución, consecuencias que producen son hechos simples o hechos jurídicos. Ambos tienen y pueden ser humanos o naturales. También tenemos estos derechos jurídicos, que es la muerte, la promulgación de la ley, el nacimiento de una persona, una declaración de guerra, una catástrofe humana, golpes de Estado, entre otras. Tenemos también ejemplos de hechos jurídicos que además son actos jurídicos. Todos los actos jurídicos son además hechos jurídicos pero a la inversa. Por decir la firma del contrato, el ordenamiento del consentimiento matrimonial, el otorgar testamento y las inscripciones registrales. Que un hecho jurídico de naturaleza se da cuando nos referimos a sucesos que se presentan independientemente de la voluntad del hombre. Estos están divididos en dos, en fuerza mayor y en caso fortuito. Tenemos como fuerza mayor circunstancia exterior impredecible o inevitable que afecta el cumplimiento de obligaciones. Estos pueden ser desastres naturales que arrasan propiedades y hacen que nazca una obligación jurídica, por ejemplo, entre asegurado y aseguradora. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay una inundación, se pierde una vivienda, se daña todo la vivienda, es posible utilizarla. Entonces, el propietario exige a la aseguradora, solicita que le devuelva las pérdidas. Entonces, se hace un acto jurídico de naturaleza. También tenemos el caso fortuito. Este impide el cumplimiento de la obligación por su concurrencia no era predecible empleando una diligencia normal, de modo que al haberse previsto habría podido evitarse. Se atribuye a la suerte del hombre porque el accidente se produce por efecto de una actividad. Estos hechos han sido proporcionados por acciones del hombre, ya, pero sin la intención o no tenía predecible que se den. Entonces, esto podemos ver como un ejemplo que una persona esté manejando muy bien, correctamente en la avenida y el vehículo de la otra vía se le sale una llanta y se atropella con esa llanta. Entonces, él venía con sus 5 sentidos manejando, pero no tenía previsto que pase esto y provocó un accidente, cosa que generó un hecho jurídico de naturaleza
como caso fortuito. Los hechos jurídicos del hombre son actos llevados a cabo por un individuo o colectivo. Pueden ser de naturaleza voluntaria, por ejemplo, un choque de un auto, o voluntarios como firmar un contrato. En este último caso se trata de actos jurídicos. Se divide en voluntarios y los voluntarios en lícitos e ilícitos. Podemos decir que los lícitos son aquellos que el individuo los realiza conforme a la ley, pero en su acción sí generan consecuencias jurídicas. Ejemplo, ser titular de una cuenta y la otra persona realiza compras a crédito. Se lo debitará el dinero de la cuenta sin haber realizado la compra. Los ilícitos son los que el individuo realiza contra o atentando a las leyes. Por ende, sí va a tener consecuencias jurídicas, pero su intención no es realizar la consecuencia. Ejemplo, el delincuente tuvo la voluntad de actuar robando. Sin embargo, no tiene la intención de que sea sometido a un proceso penal por su actuar. También podemos decir que existen los involuntarios, que son aquellos en los cuales no se quiere realizar la acción ni ocasionar consecuencias jurídicas. Ejemplo, los delitos de tipo culposo son un ejemplo de aquello. Se da la determinación de los comportamientos típicos, dependen en mayor medida de criterios y de valor que recurriendo a toda fuerza creadora de la interpretación. Ejemplo, una persona va manejando correctamente por no atropellar a un perro, a una pelota, que se cruza de imprevisto en la calle, hace una mala maniobra y se cambia de carril. Esto hace y ocasiona que se atropelle con otro vehículo. Contra la voluntad o el margen de la voluntad del individuo. En este caso, por ejemplo, el juez debe desentrañar la verdadera voluntad de la gente, por ser la única que puede producir efectos jurídicos. Entre la voluntad y su declaración hay una relación natural. En caso de conflicto entre la voluntad y su declaración, prima la voluntad. Si falta la voluntad, el acto es nulo. Se expone al aceptante de la declaración a ver burladas sus esperanzas por la mala fe o la culpa del declarante. El aceptante queda indefenso frente a la malicia y de los caprichos del declarante. Como Montenegro, en esta ocasión les vengo a explicar lo que es un acto jurídico. Un acto jurídico nace de la intención de modificar, expresar la voluntad realizada con una intención de crear, transmitir, modificar o extinguir un derecho o una obligación, las cuales están representadas por la ley. Un acto jurídico se clasifican en unilaterales, bilaterales o multilaterales. Voy a explicar lo que significa el acto jurídico unilateral. Este acto jurídico unilateral es el que interviene la voluntad de un solo sujeto. ¿Cómo puede realizarse? Un reconocimiento de un hijo, un testamento, una declaración juramentada. En los actos jurídicos bilaterales o multilaterales, ellos intervienen dos o más sujetos para realizar esta acción, como pueden ser contratos de compra y ventas, acuerdos, sección de acciones o en este caso una división de patrimonios. Les voy a poner un ejemplo con personas. Si María y José, que se conocieron hace mucho tiempo, tienen una relación que viene a ser un acto posterior, ellos se casan, ¿verdad? Producto de ese matrimonio pasa a ser un acto jurídico. En ese matrimonio tienen un hijo. Por A o B motivos, una de las personas que conforman este matrimonio no pueden estar y una de ellas puede inscribir a la criatura, producto de su matrimonio, ¿verdad? Ahí pasaría a ser un acto jurídico unilateral. Segunda escena, pongámosle, crece económicamente, ponen una empresa, la cual ellos deciden tener un acuerdo. Ahí interviene un acto jurídico bilateral o multilateral, porque ya intervienen dos personas. Ellos dos hacen un acuerdo que van a dividir sus ganancias de aquella empresa. Con esto quisiera yo darles a entender a ustedes lo que es un acto jurídico. Muchas gracias. A continuación, vamos a hablar sobre la clasificación de los actos jurídicos. Dentro de
de esta clasificación encontramos dos actos jurídicos muy relevantes, como lo son el acto jurídico unilateral y el acto jurídico bilateral. Al hablar de actos jurídicos unilaterales, entendemos que son todo aquello que para su existencia solo se requiere de la presencia de una sola voluntad. Es decir, que basta con el hecho de que el declarante se haya desprendido de ella para que el acto jurídico exista. Esta clase de acto jurídico, a su vez, puede tener una subclasificación. Primero, el acto jurídico unilateral simple, que entendemos como tales a aquellos actos jurídicos que emergen de una sola voluntad. Es decir, basta el desprendimiento de la voluntad interna del sujeto que al ser exteriorizada adquiere relevancia jurídica. Esto a su vez puede ser recepticios y no recepticios. Al hablar de los actos jurídicos recepticios, entendemos que son aquellos actos unilaterales donde la única voluntad tiene un destinatario predeterminado o que ya ha sido fijado expresamente por el declarante. Y es así que precisamente a quien va encaminado los efectos jurídicos de este acto. Los actos jurídicos unilaterales no recepticios. Aquí la declaración de la voluntad única no tiene un destinatario fijo o señalado en forma tácita, sino que está dirigida a un conjunto de personas, por lo que se podría decir que tiene un efecto erga omnes, es decir, hasta determinado universo de personas. Tal como hemos anotado, la manifestación de la voluntad adquiere relevancia jurídica por el solo hecho de que el declarante se desprenda de ella y el reconocimiento de un conjunto de personas. También podemos hablar sobre los actos jurídicos unilaterales complejos. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos que en este supuesto, si bien existe cierta concurrencia de varias voluntades de manera simultánea, todas estas deben estar dirigidas o encaminadas hacia un solo sentido? Es decir, como si estuviéramos propiamente ante una sola voluntad. Como por ejemplo, podríamos citar el acuerdo uniforme y único del directorio o junta directiva de una persona jurídica en determinado sentido. Ahora vamos a hablar sobre los actos jurídicos bilaterales. Pues los actos jurídicos bilaterales tienen una definición simple y concreta. Y esta es que son aquellos en los cuales, para su existencia válida, recurren a dos voluntades exteriorizadas por los sujetos intervinientes, como por ejemplo, referido al matrimonio, este acto se considera como tal debido a que intervienen dos voluntades. Dentro de los actos jurídicos bilaterales encontramos una subclasificación determinada actos jurídicos formales y no formales. Al hablar de los actos jurídicos formales, entendemos que en este caso el acto jurídico para su validez requiere que el celebrante o los celebrantes observen de manera rigurosa la forma establecida por la ley, de manera de que su inobservancia o incumplimiento de manera irremediable traerá consigo la nulidad del acto jurídico. Podríamos agregar a ello que la forma es consustancial al acto jurídico, por lo tanto, el no cumplimiento de las partes ocasionará únicamente la nulidad absoluta del mismo. Al hablar de actos jurídicos no formales, entendemos que son todo aquello donde la forma no, como requisito de validez del acto jurídico existe, pero sin embargo la misma queda a criterio de los celebrantes, siempre y cuando no exista una forma que ya ha estado preestablecida por la norma. Con la doctrina se suele establecer que esta clase se utiliza para los actos jurídicos no relevantes o poco trascendentes, siempre y cuando su naturaleza o la ley lo permita así. Muchas gracias.